Muy buenas tardes para los estudiantes de CLE 4. Vamos a continuar estudiando sobre nuestro idioma, sobre el español de ayer y de hoy. Entonces, en la formación del español vamos a distinguir tres periodos: el medieval, también llamado castellano antiguo, que va del siglo X al siglo XV, luego el español moderno, que va desde el siglo XVI hasta el siglo XVII, y por último el contemporáneo, que se da desde la fundación de la Real Academia Española hasta nuestros días. Entonces empezamos con el castellano medieval. El primer texto fue el poema del mío Cid. Esa versión se da para el siglo XII. En ese siglo Alfonso X era el rey de Castilla, escribe la grande general historia de España. Alfonso X el sabio y su corte de intelectuales escribían en castellano en lugar de latín y traducían grandes obras a esta lengua. Con ese fenómeno se logró la oficialización del castellano como lengua nacional y la difusión de la cultura de Oriente en toda Europa. El fragmento del canto 1 del poema del mío Cid lo pueden leer en español antiguo y en español actual y van a observar el cambio en la estructura y en la escritura de las palabras. Vamos a observarlo. Entonces aquí está el poema del mío Cid en español antiguo y el poema del mío Cid en español actual. Dice: de los sos ojos tan fuerte, mientre lorando. Mire cómo está en el español actual: de sus ojos fuertemente llorando. Ahí leímos uno de los versos. Ustedes pueden leer los demás versos. Aquí está en español antiguo y aquí está en el español actual para que observemos los cambios. El español moderno se unificó rápidamente el español en la península ibérica y se consolidó como lengua de unidad. En 1492, Antonio de Nebrija publicó la primera gramática de la lengua castellana y sería la primera lengua romance en ser estudiada científicamente. Desde esta época el español empezó a considerarse como sinónimo del castellano, la lengua que daría unidad a todo el pueblo español. Entonces miren, aquí aparece la primera gramática de la lengua castellana, es decir, cómo se organizan las palabras, cómo se organizaban las frases, todo lo que tiene que ver con la estructura de la comunicación de esas palabras. Con el descubrimiento de América, el castellano llegó al Nuevo Mundo, ya lo habíamos visto en la clase pasada. Se enriqueció con términos quechuas, arahuacos, náhuatl, antillanos y de otras lenguas aborígenes. También lo vimos en la clase anterior. Aquí están algunos ejemplos: choclo, maíz, zapote, bogio, que es bohío, choza indígena, ¿sí?, del antillano. Ahora viene el español contemporáneo. El español contemporáneo se da cuando se funda la Real Academia de la Lengua Española, Real Academia Española. Se abre paso al español contemporáneo. La primera tarea de esa institución fue sancionar los cambios de su idioma habían hecho los hablantes a lo largo de los siglos. Desde 1492 hasta la fecha, el español se ha extendido por 5 continentes, además de ser la lengua oficial en España y en 19 países de América y del Caribe: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. Es también idioma materno de algunas zonas de Estados Unidos como Nuevo México, Arizona, Texas, California y la Florida. Ahora aquí algo importante: la Real Academia Española, desde la fundación, dice que el castellano se compone el 75% del latín, ¿se acuerdan?, de los romanos, 10% del griego, 5% del árabe y 10% de otras lenguas. Aquí vemos algunas palabras de voces primitivas, de voces prerromanas, de voces germanas, lo vimos la clase anterior. Palabras de origen árabe, también lo vimos en la clase anterior. Ahora, expresiones latinas. Hay expresiones latinas muy famosas que se emplean en el habla y en la parte escrita. Ad referendum, para recibir la aprobación. Ipso facto, ahora mismo. Alter ego, el otro yo.
Lapsus linguae, equivocación al hablar. Y aquí están otras con su significado, ¿sí? Para que las tengamos en cuenta. Porque a veces mencionamos, mire, non plus ultra, ¿sí? No más allá, a priori, con anterioridad. Cuando decimos infraganti, en ese instante, decimos lo pescamos infraganti. Aquí están otros latinismos también, grosso modo, motu proprio, in albis, statu quo, stricto sensu y su significado. Aquí hay un mapa conceptual muy importante sobre el origen del español, ¿sí? Recogiendo tanto lo de la clase anterior como la de hoy. Actividad de aprendizaje. En el cuaderno primero van a construir el mapa conceptual presentado anteriormente, luego desarrollan este punto. La mayoría de las palabras del español tienen su origen en el latín. Las palabras latinas sufrieron transformaciones para llegar a ser vocablos de la lengua española. Identifiquen qué tipo de cambios sufrieron las palabras. A continuación, sigan el ejemplo. Lupus cambió a ser lobo. Qué pena que aquí la flecha se desubicó. Entonces, ¿qué pasó? Que la P cambió por la B, ¿sí? Porque aquí era lupus, aquí pasó a ser B. Y la U cambió por la O. Entonces ya no es U, sino O. Entonces por eso se quedó en low. Entonces van a analizar. Mater pasó a ser madre. ¿Qué letras cambiaron? ¿Cómo cambió esta palabra? Y así con las demás. Me disculpan, aquí la flecha corresponde a cada una de las palabras, pero se corrió. Tercero, escriban una oración adecuada para cada expresión latina. Sigan el ejemplo. Entonces aquí hay dos expresiones latinas, también las expliqué, están en uno de los cuadros de la presentación de la clase de hoy. Muchísimas gracias, Dios los acompañe y los bendiga en todo.